Tu dinero en acción, episodio 85. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a empresas. Como os habíamos comentado, teníamos algunas compañías que presentaban un poquito más tarde los resultados de cierre de 2023 y estas compañías han ido presentando estas últimas semanas junto con una compañía que presenta justo esta semana. Ya tenemos un total de 8 compañías que vamos a dividir en 2 episodios. En el de hoy hablaremos de 4 de ellas. La semana que viene, dado que es Semana Santa, haremos un descanso en el podcast y en el siguiente episodio hablaremos de las 4 restantes. Estas 8 compañías serán NBI Biddings, Eurofins Scientific, American Tower, Constellation Software, Inditex, Adobe, Halma y Just Scientific. Citadas así las 8 más o menos por orden cronológico conforme han ido presentando. Entonces, en el episodio de hoy hablaremos de las 4 primeras, dado que en los 2 bloques de 4 compañías teníamos alguna compañía concreta de la que queríamos extendernos un poquito más, preferimos hacerlo así, dividirlo en 2, porque si no 8 empresas, además si te extiendes en alguna de ellas un poquito más, pues iba a quedar un episodio demasiado largo y este es el motivo pues de que hayamos decidido hacerlo así en raciones más pequeñas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles son estas 4 compañías y qué temas vamos a tocar? Pues en el episodio de hoy comentaremos el trimestre de NBI Biddings, que es un buen trimestre de cierre de 2023 y parece que avecinándose un 2024 bastante potente y sobre todo el foco absoluto de la compañía en el plan de 2027. Comentaremos también los resultados de Eurofins, que parece que el bottom queda detrás de nosotros, o ese pico bajo post-COVID parece que lo peor podría quedar atrás, y cómo la compañía está invirtiendo fuerte para volver a escalar márgenes y alcanzar sus objetivos, y sobre todo pues el foco del mercado en la generación de caja y algo que a nosotros nos parece crucial en esta inversión como es el gobierno corporativo. Trataremos también por primera vez los resultados trimestrales de American Tower. Desde que incorporamos la compañía a la cartera, estos van a ser los primeros resultados trimestrales de los que hablaremos, en lo que parece que es un trimestre flojo y con vientos en contra para este 2024, pero un negocio que está mostrando qué podemos esperar obtener de él aún en los tiempos más difíciles y mostrando precisamente esa resiliencia por la que hemos invertido en la compañía. Y por último cerraremos el episodio de hoy con los resultados de Constellation Software, una de las principales posiciones del fondo, que ha cerrado 2023 con otro trimestre más bastante impresionante, con su despliegue de capital a pleno rendimiento antes de lo que podría ser una normalización del crecimiento orgánico en 2024. Entonces, antes de comenzar con las presentaciones de las compañías, quería hacer un breve comentario aquí sobre nuestro fondo Acción Global, que nos han preguntado recientemente. Oye, esto del fondo en Renta 4 que nos habíais comentado que estaban disponible y tal, pero aparece como no contratable en la plataforma. Bueno, hay que haceros un par de comentarios. En primer lugar, a aquellas personas que han estado pendientes o que nos han llegado a enviar sus datos, pediros disculpas por los retrasos. Ha sido un proceso largo, no solo el listing del fondo en la plataforma de Allfunds, que es el mayorista que luego distribuye a las diferentes entidades comercializadoras, sino después conseguir que también estuviese listado en la propia plataforma de Renta 4, y el sistema de suscripción que tenemos acordado con ellos de que tengamos que informar de cada una de las personas con sus datos personales para que le contacten y pueda introducir la orden de suscripción, pues digamos que es un pelín farragoso, ¿no? Entonces ha llevado un poco de tiempo contactar con las personas correctas y poner todo en marcha. Eso vaya por delante que no era nuestra intención que hubiese todos estos retrasos. Pero en segundo lugar, esta es la parte positiva, ya está todo en marcha. De hecho, y esta es la noticia positiva de hoy antes de empezar con los resultados,
A día de hoy ya tenemos en la cuenta del fondo dinero de partícipes que provienen de Renta 4. Concretamente a Hernán le quiero mandar un saludo desde aquí por la paciencia que ha tenido, que ha sido una de las personas por las cuales hemos movilizado todo esto, ¿no? Que él ya tenía cuenta allí y nos ha pedido si podía formalizarlo desde allí porque le simplificaba mucho todo el proceso de no tener que abrirse otra cuenta, que además es una persona que reside en el extranjero, con todas las implicaciones que tiene abrirse una cuenta de inversión en un país en el que no eres residente ni físico ni fiscal, con lo cual pues le facilitaba mucho ya poder utilizar la cuenta que tenía, ¿no? Entonces ha sido una de las personas que nos ha solicitado esto y por las cuales hemos decidido moverlo. Pues su dinero ya está a día de hoy invertido en el fondo, con lo cual recordaros a cualquier persona de las que nos haya contactado o que pudiese estar interesado pero que por el hecho de tener que abrirse una nueva cuenta no fuese partícipe, que simplemente tiene que contactarnos por cualquiera de las vías habituales. Entráis en la página web o el formulario o hay un link directo para WhatsApp o nos contactáis por redes y os enviamos directamente el link para que nos contactéis. Os vamos a pedir 4 datos simplemente que necesitamos para que sea la propia Renta 4 la que os contacte a vosotros para solicitaros esa orden de suscripción y os habilitan el fondo para que podáis introducir la orden. Así que nada, buenas noticias porque por fin un proceso que ha sido bastante largo y tedioso lo tenemos ya en marcha y ahora ya está establecido cuál es el proceso, cuáles son las personas a las que les tenemos que enviar esos datos y ahora pues las últimas que ha habido han sido bastante rodados y en la semana teníamos el dinero en la cuenta del fondo, con lo cual buenas noticias y simplemente recordaros que cualquiera que esté interesado en suscribirlo a través de la plataforma de Renta 4 ya puede hacerlo contactando con nosotros. Yendo ahora con el objeto del episodio, empezamos por NBA Bearings, que presentaba un muy buen trimestre de cierre de 2023. Pensamos que, como explicaré a continuación, para nada ha recogido lo que está presentando NBI en la cotización de la acción. Vamos a hacer bastante insistencia aquí en numerosas ocasiones a lo largo de la exposición de los resultados de NBI, bien que recordemos las acciones de NBI están al precio de enero 2019. De hecho, en los últimos mínimos que ha hecho en torno a 3,70, 3,80, que ahí, por cierto, Roberto Martínez estaba comprando acciones, que la clavó los mínimos al precio al que compró, estaban tocando la acción precios de agosto 2018. Ahora hablaremos del por qué creemos que está teniendo este comportamiento la acción, porque se pueden poner muchas excusas, que es una microcap, que está muy olvidada por el mercado, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí queda el dato que no solo es una de las compañías de cartera que peor comportamiento está teniendo year to date, con un menos 14% en lo que llevamos de 2024 y un menos 20% en los últimos 3 años, sino que además hay que remontarse a entre 5 y 6 años atrás para ver precios como estos de la acción. Ahora hablaremos de los motivos que creemos que están detrás de esto, pero la realidad económica de la compañía, y os decía, volvemos sobre el trimestre, es que está presentando récords absolutos en ventas y en EBITDA. Siempre hay que ver un poco trimestre a trimestre porque al final los primeros trimestres del año, normalmente el primero y el segundo suelen ser los más fuertes, y después en el trimestre veraniego, como pues tienen todos los gastos, pero sin embargo pues hay un mes prácticamente que es inhábil, como es agosto en industria, que se trabaja muy poco y ellos tienen pocos pedidos, y luego pues en Navidades efectivamente pues lo mismo sucede, ¿no? Con las vacaciones navideñas el último trimestre también suele ser más flojo. Pero si cogemos el último trimestre del año, os digo, desde antes de la pandemia, en el cuarto trimestre del año NBI facturaba en 2019 5,7 millones con EBITDA de 0,9, en 2020 9,4 con EBITDA de 1,6, en 2021 11,6 de ventas, EBITDA de 1,3, 2022 10,6 de ventas, EBITDA de 1,3 y en 2023 hacen 13,1 millones de ventas con EBITDA de 1,8. Por lo tanto, hablamos de un récord histórico de la compañía tanto en ventas como en EBITDA en el cuarto trimestre del año. Esto supone un incremento en ventas en 2023 en lo que es el trimestre del 24% y un desproporcionado aumento del EBITDA de casi el 40%, un 38,8%, yéndose los márgenes del 12% al 14% margen EBITDA sobre ventas. Es cierto que a finales de 2022 habían contabilizado una serie de gastos extraordinarios por planes de eficiencia que hace la compañía para mejorar los márgenes, y eso pues digamos que eso era un one-off, ¿no? Que no forma parte del negocio ordinario, y por eso este año, al no tener esos gastos extraordinarios, el aumento del EBITDA es muy desproporcionado, pero no deja de estar ahí el dato de que pues en un periodo digamos de tipos de interés altos o que se esperaba cierta recesión a nivel de industria, pues la compañía no solo está aumentando el EBITDA más del 20%, sino que además está en esa expansión de márgenes que creemos que puede continuar, además porque pues la normalización en las materias primas, en el gas, en los costes de la energía, del acero, etcétera, pues están ocasionando que la compañía, ese margen bruto que había visto cómo se le comprimía mucho durante la pandemia cuando el gas voló en Europa y los fletes, las materias primas, etcétera, pues eso todo se está normalizando y es para beneficio de los márgenes de la compañía, ¿no?
Bien, entonces un buen trimestre, ellos como siempre comentarios muy prudentes, ahora hablaremos del guidance del primer trimestre de 2024 que también es muy prudente, pero en general si nos alejamos un poquito más el foco de lo que es el cuarto trimestre, cómo le está yendo año a año a la compañía, ¿no? Si miramos los últimos 12 meses, en el año 2023 la compañía aumenta 14% las ventas y un 11% el EBITDA, es verdad que aquí en lo que es el año sí que hubo una mínima compresión de márgenes del 16,5 en 2022 al 16,1 en 2023. Importante decir aquí, ahora hablaremos del plan de 2027, la compañía está apostando muy fuerte por el plan de 2027, anticipándose a las contrataciones que va a necesitar para conseguir esa escala comercial, digamos ese impacto, esa huella, ese alcance a través de distribuidores y de países en los que antes no estaba, con personal tanto técnico como comercial que tiene un elevado coste para la compañía. Hablamos de más de 1 millón de euros de EBITDA que a día de hoy no está produciendo nada, con lo cual estaríamos hablando de que sin esas contrataciones, si NBI no estuviese siendo previsora para el plan de 2027 y simplemente pues se conformase con un crecimiento orgánico normal y alguna adquisición que pudiese hacer, pero a lo mejor sacrificando las posibilidades de cumplir ese plan, pues NBI con sus mismos 53-54 millones de ventas actuales estaría haciendo el orden de 10 millones de EBITDA, que es lo que tenían en el plan de 2022, con lo cual pues digamos que van con un año de retraso porque estarían haciendo esos 10 millones de EBITDA pero en el año 2023, que creemos que con todo lo sucedido desde 2020, bueno, pues ahora hablaremos de lo que puede estar viendo el mercado, de cuáles son las pegas de esta tesis o lo que ha sucedido, que es un poco diferente a lo que nosotros pensábamos o incluso podríamos decir que a lo que ellos habrían querido, ¿no? Pero en todo caso, pues con todo lo sucedido desde el año 2020, pandemia global, confinamiento, crisis de materias primas, rotura de cadena de suministro, etcétera, tipos de interés volando del 0 al 5, etcétera, pues creemos que un año de retraso en un plan que era bastante ambicioso además, bueno, pues es razonable comprender que pueda haber sido así, y de hecho pues si volviese a suceder y no estuviesen poniendo el remedio para cumplir el 2027, bueno, pues sería motivo de preocupación, pero parece que en eso están, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaríamos de una compañía que estaría con unos márgenes del orden del 18%, que para industria es una verdadera barbaridad, que están siendo del 16% por esa apuesta importante que están haciendo en mejorar el equipo y en esas capacidades comerciales para cumplir el plan de 2027. Si nosotros vamos mirando año a año, si miramos a cierre de cada uno de los años también, como hicimos el ejercicio antes del cuarto trimestre, pero mirando año a año a nivel, digamos, de año completo desde el 2019, cierran 2019 con unas ventas de 24 millones y un EBITDA de 5, en 2020 25 millones, EBITDA de 4, en medio de la pandemia, lógicamente pues una caída de márgenes importante. 2021 se les van las ventas a 44 millones con un EBITDA de 6,8, 2022 47 millones con un EBITDA de 7,8, 2023 54 millones con un EBITDA de 8,6. Entonces podemos observar que los máximos históricos de la compañía a nivel fundamental no solo se están produciendo en el cuarto trimestre, sino que también se han producido en el conjunto de 2023. Entonces, si miramos un poco atrás para tratar de comprender los movimientos de la acción con respecto a lo que han hecho los fundamentales de la compañía, debe haber una relación directa entre las ventas, el EBITDA, el flujo de caja, etcétera, con respecto a lo que hace la acción, porque la compañía no ha emitido ni una sola acción desde que nosotros invertimos en la compañía en 2018. De hecho, no ha emitido ni una sola acción desde que salió a cotizar, con lo cual no tenemos que hacer ese cálculo por acción, porque al final los 12,3 millones, de los cuales 0,3 están en autocartera, con lo cual en cifras redondas 12 millones de acciones se mantienen inalterables, con lo cual lo que tenemos que mirar es la evolución de las ventas, el EBITDA y el flujo de caja, ¿no? Entonces, la compañía ha tenido, digamos que, 3 olas de crecimiento fuerte, tanto en ventas como en EBITDA. La primera ola de crecimiento fue cuando la compañía pasó de unas ventas ligeramente por debajo de 10 millones al año que hacían en 2016 a unas ventas de más de 25 millones que estaban haciendo ya a mediados de 2019. El EBITDA ahí pasó de lo que sería a cada 12 meses 1,6 millones a del orden de 4 o 5 millones. Esa fue la primera ola de crecimiento fuerte en la que nosotros, justo cuando estaba presentando unos resultados en los que aumentaba el EBITDA un 40, una cosa así, a mediados de 2018 fue cuando nos incorporamos al accionariado de la compañía. Esa ola de crecimiento la acción la recogió a la perfección. Fue cuando nosotros venía de 1,80, una cosa así la acción, y nosotros tan pronto salió esos resultados, yo hice un ejercicio muy intensivo de análisis de la empresa y rápidamente tomamos la decisión de inversión y nos subimos a la compañía cuando estaba empezando esa subida de la acción a 2,20, y todo directo la compañía se fue, la acción desde 1,80 se fue hasta casi 5 euros por acción, ¿no? Entonces el proceso por el cual la compañía multiplica las ventas por 2,5 y el EBITDA por casi 3 veces, la acción lo recoge a la perfección. A continuación viene una ola de racionalización de ese proceso de crecimiento y además COVID, en el cual las ventas de la compañía se comprimen, pues hablábamos de 25 millones
a lo que hace a mediados de 2020, que en los últimos 12 meses a mediados de 2020 llevaba unas ventas de 21 millones, justo en plena pandemia, con un EBITDA cayendo hasta 3, y entonces en ese momento pues la acción se pone a regular desde 4,5 más o menos, la llegan a mandar a 3 y poco, en algún momento llega a hacer algún tick por debajo de 3 euros por acción. A continuación viene la segunda ola de crecimiento. Esta ola de crecimiento estuvo muy apoyada por la adquisición de Turnatory, que es la división de Rumanía de piezas de aluminio inyectado para el sector de automoción, y ahí es cuando las ventas de la compañía pegan un salto importante, porque Turnatory, si no recuerdo mal, pues tenía ya una facturación de 15 millones, y ahí es cuando las ventas de la compañía, de esos entre 20 y 25, hablamos 20 en pandemia, 25 justo antes de la pandemia, se van muy rápidamente al orden de lo que tenía a principios de 2022, entre 47 y 48 millones en ventas, y el EBITDA de la compañía en los últimos 12 meses pues aumenta desde esos 4 o 5 millones prepandemia o 3 millones en medio de la pandemia, se le va a 7, 6,8, 7 millones a principios de 2022. Esa ola también la recoge a la perfección la acción. Yo os decía que le habían llegado a mandar al orden de 3 euros por acción, y directamente a principios de 2021 desde 3 euros por acción la acción se va por encima de 7. Llega a hacer algún tick cercano a los 8 euros, ¿no? Entonces, digamos que hasta ese momento pues la acción recoge a la perfección los movimientos de los fundamentales, y a continuación empieza esa ola de racionalización de 2022, subida de tipos de interés, todo el tema de materias primas, etcétera, y la compañía pues empieza a normalizar esas ventas de 46, 47 millones que se quedan bastante planas hasta principios de 2023. Y el EBITDA, pues sí que es verdad que ya había alcanzado un EBITDA en los últimos 12 meses de 7 millones a principios de 2022, y esos 7 millones pues van aumentando muy poquito, 7,6, 7,8, 7,8, 8 principios de 2023, 8 a mediados de 2023 en el verano, y ahora mismo acaba de hacer 8,6. Realmente si nosotros miramos las ventas han seguido aumentando poco a poco desde principios de 2022, pero el EBITDA es ahora mismo un 20% superior a lo que era a principios de 2022, ¿no? Bueno, pues la acción desde esos 7 euros y pico, casi 8 que os decía que llegó a hacer a principios de 2021, lleva una corrección todo seguido estos últimos 3 años, en los que se ha ido desde pues 7,50 que llegó a hacer hasta los 4,3 que se encuentra ahora mismo, llegando a hacer un mínimo recientemente en noviembre de 2023 de 3,70 euros por acción, ¿no? Entonces, la tercera ola de crecimiento de la compañía, en la que nosotros pensamos que está ahora mismo, es decir, el momento desde finales de 2022 que lleva a la compañía 47 millones en ventas y 7,8 en EBITDA, que a día de hoy va por 54 millones en ventas y 8,6, y que por las estimaciones que nosotros tenemos de este año, si tenemos en cuenta que toda la fuerza de ventas que han cogido a lo largo de 2023, a lo mejor no a principios de 2024, pero previsiblemente hacia finales de 2024, que además esa estacionalidad que solíamos ver de que los 2 primeros trimestres del año solían ser los más fuertes y los 2 últimos trimestres los más flojos, posiblemente si esa fuerza de ventas a lo largo del año va empezando a ganar contratos, posiblemente podamos ver que este año el segundo semestre es como mínimo igual de fuerte, si no más, que el primer semestre de 2024. La compañía acaba de dar un guidance de 15 millones en ventas con 2,4 millones en EBITDA para el primer trimestre de 2024. La compañía suele ser bastante prudente en sus guidance y lo ha dado cuando ya estaba muy avanzado el trimestre, con lo cual tienen bastante información de lo que está sucediendo en el trimestre. Estaríamos apuntando con 15 millones al primer trimestre de 2024 a del orden de 60 millones en ventas, que es un 30% más que lo que estaban facturando en 2022. Con 2,4 de EBITDA, que probablemente eso pueda, conforme los márgenes o toda esa fuerza laboral que le estaba comprimiendo los márgenes ahora, vaya consiguiendo ventas, pero los gastos de ese personal no aumenten, posiblemente 2,4 sea lo más bajo de EBITDA que podamos ver en el año. Nos estamos yendo a niveles de por encima de 10 o 11 millones en lo que es el 2024, que vuelve a ser otro máximo histórico tanto en ventas como en EBITDA, y parece, a ver si no nos equivocamos en las estimaciones, y esto por supuesto siempre, si no viene una recesión y todos los planes de la compañía van bien, sobre un 2023 que ha sido récord histórico tanto en ventas como en EBITDA, que podrían hacer del orden de un 20% más en ventas y a lo mejor un 20-22% más en EBITDA, ¿no? Esta ola de crecimiento, os decía que la acción había recogido muy bien todos esos movimientos. Esta última ola de crecimiento, la acción no solo no la ha recogido, no la está recogiendo, como recogió perfectamente la de 2016 a 2018 o la de 2019 a 2021, ¿no? Recordemos, la compañía tiene 12 millones de acciones en circulación, a 4,3 estamos hablando de una capitalización bursátil de 52 millones, es de largo la empresa más pequeña que nosotros tenemos en cartera. 52 millones este año tienen que hacer el último pago ya de la adquisición de Turnatory, que son 3 millones. Para financiar todos los planes de crecimiento de 2027 es razonable pensar que puedan tener que seguir invirtiendo en circulante, más el CAPEX que tienen que introducir en India y en Oquendo, pues
es posible que toda la inversión, tanto en circulante como en CAPEX de este año, más el pago de Turnatory, sea ligeramente superior a la caja que va a generar la compañía este año, que va a andar del orden de 6 o 7 millones de euros. Bueno, pues a lo mejor tienen unas inversiones de 10 en el año, pues posiblemente la deuda que terminó en 2023 en 29 millones pueda terminar el 2024 a lo mejor en 32, 33 millones. Hablábamos de una capitalización de 52 más 33, 32, 33 de deuda, pues tenemos un enterprise value de 84 millones para un EBIT de este año de en torno a 10,5, 11 millones probablemente hagan, ¿no? Estamos hablando que la compañía podría estar ahora mismo en torno a 7,5, 7,6 veces Enterprise Value EBITDA, que es el múltiplo más bajo que yo he visto en EBI desde que nosotros invertimos en 2018. De hecho, bastante más barato que cuando nosotros la compramos la primera vez. Recordemos otra vez, insisto, nota al pie, la compañía está a precios de enero 2019. Entonces, ¿por qué puede estar sucediendo esto? Porque podríamos decir, bueno, sí, es industrial, es microcap, está bajo el radar, las compañías pequeñas tanto en Estados Unidos como en Europa lo están haciendo mucho peor que las grandes y podemos poner todo tipo de excusas y lo que queramos. Pero al final, ¿cuáles son las cosas que el mercado puede haber visto que no le hayan gustado en los últimos años? Bueno, parece que lo de India va lento. No sé el acuerdo que tienen con el partner de India para la distribución. Tendrán que revisarlo probablemente. También podríamos decir que es una compañía que cuando nosotros invertimos la primera vez el peso de rodamientos en el mix total era mucho más elevado que ahora y ahora tiene una parte industrial y una parte de automóviles que el mercado la valora a múltiplos más bajos y que parece que pues eso no le gusta tanto. La compañía dice que sobre una exposición en ventas cuando compraron Turnatory a finales de 2022 ya con la compañía integrada, la compraron en 2020 antes de la pandemia, pero después en las ventas de 2022 cuando ya la tenían consolidada al completo el peso del sector auto era de 33%, ahora mismo van por el 22% y ellos dicen que con los planes de crecimiento que tienen esperan que el sector del automóvil se termine diluyendo hasta del orden del 15%. Y que es muy importante estar en el sector auto porque te permite acceder a contratos importantes, te permite llenar las fábricas, te permite una eficiencia en costes y en procesos y a nivel de ingeniería que pues otros sectores no te dan, ¿no? También podríamos decir que pues, los timings para introducirse en el sector del automóvil para la adquisición de Oradea o Turnatory Ibérica, digamos ahora NBI Oradea, y la compra de Galindo en el sector aeronáutico, que eran pues adquisiciones bastante estratégicas, pues justo comprarlas antes de que venga una pandemia global, pues no fue muy bueno el timing. Claro, ¿cómo iban a saber ellos que iba a suceder esto, no? Pues lógicamente si hubiesen solo sido la suerte, ¿no? Que sucede en la vida también, pues solo con haberlas comprado un poquito más tarde, los múltiplos que habrían pagado por ellos habrían sido muchísimo más bajos, ¿no? Y luego pues que en general, y esto quizá es lo que a mí me parece más relevante, que ellos reconocen que no han sido capaces de aumentar la utilización de las fábricas o de aumentar las ventas de rodamientos tan rápido como ellos habrían querido. Eso es en lo que están focalizados ahora, de ahí que hayan accedido pues, a vender a través de distribuidores, que hayan contratado fuerza comercial y de que uno de los pilares fundamentales de los próximos años y para el plan 2027 sea el aumentar la utilización de la fábrica de Oquendo y de la fábrica de India para que las ventas de rodamientos vuelvan a pesar más sobre el mix, lo cual, partiendo de la base de que los rodamientos de todo el conjunto de NBI, que hablábamos y que estaban haciendo márgenes del 16 y que si no fuese por todos esos gastos extra podrían estar en torno al 18, pues claro, es que la parte industrial tiene márgenes dependiendo del producto del 10-14%. Si tu mix está en el 16-18 es porque rodamientos hace márgenes más bien cercanos al 30%. Con lo cual el hecho de que aumente la utilización de las fábricas, el hecho de que este personal que está solo imputando gastos pero que va a imputar ventas, el hecho de que los rodamientos vayan pesando cada vez más en el mix debería ir produciendo que los márgenes de NBI vuelvan a converger con su media histórica muy cerca del 20%, esos márgenes industriales que las CAF, CIE o Gestamp y todas estas pues admiran como una compañía tan pequeña consiga hacer márgenes de este calibre, ¿no? Dicho todo lo cual, yo la verdad es que siempre que hablo con la compañía veo que ellos son siempre, moderadamente optimistas, pero siempre pues resaltando mucho las dificultades en el mercado, o los veo siempre como muy prudentes o muy conservadores en sus estimaciones. Y es verdad que ahora sí que veo que siendo 2023 un año de transición en el que han aumentado del orden del 10 al 15% ventas y EBITDA dependiendo de la métrica que mires y incluyendo todos esos gastos para financiar el plan de crecimiento de 2027, los veo muy convencidos que 2024 puede ser el primer año de recoger o de todo eso que llevan sembrando todo este tiempo, de que Oquendo ya empieza a tener una producción reseñable que empieza a escalar esos costes que de momento era una fábrica que solo producía costes y no ventas, de que Galindo ya vuelve a recuperar unas ventas post pandemia que además pues es una serie de productos para el sector aeronáutico que también son de alto margen, de que la capacidad productiva que tienen en India pueda utilizarse y de que toda esa fuerza de ventas que tienen a nivel internacional, especialmente lo que están haciendo tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, pueda conseguir que la compañía no solo tenga costes, sino que eso le impute ventas, ¿no?
Entonces tienen un plan bastante claro de cuántas tienen que ser las ventas el EBITDA de este año, del que viene, del otro más, para llegar al plan de 2027. Y haciendo unas cuentas rápidas, la compañía siempre históricamente ha cotizado en el orden de como mínimo 10 veces el EBITDA de los últimos 12 meses. Si nos vamos este año a 10-11 millones, estaríamos hablando de un enterprise value de 110, menos una deuda de 33, que es lo que calculo que pueden tener a finales de este año, pues tendríamos un market cap de 77 millones, ¿no? 77 millones lo comparamos con los 52 que capitaliza ahora mismo la compañía. Y esto teniendo en cuenta pues un múltiplo que es el mínimo que ha tenido la compañía desde 2018 en 10 veces Enterprise Value EBITDA. 77 millones entre 12 millones de acciones, hablamos de 6,5 euros por acción. Están a 4,3. O sea, esto sería una subida de un 50% en la cotización de la acción simplemente para que estuviese en precio de lo que está haciendo, de lo que creo que va a hacer este mismo año, ¿no? Y decíamos, la compañía está muy focalizada en el plan de 2027 con esas contrataciones, ese circulante, ese CAPEX, invirtiendo. Es una compañía industrial que tiene que comprar máquinas, tiene que invertir en capital permanente para poder producir todas esas piezas, tiene que introducir circulante, comprar inventarios, existencias, etcétera, para poder atender los contratos de sus clientes. Esos procesos de homologación son largos y hay que invertir en ellos y acumular circulante y contratar a gente para que esos productos puedan venderse a nivel global, ¿no? Con lo cual, pues al final la compañía lo tiene claro, está invirtiendo en su crecimiento de 2027. Si calculamos más o menos el capital invertido que tiene la compañía ahora mismo y el EBIT menos taxes que puede hacer este año, pues estaríamos hablando de que la compañía, con esa infrautilización de las fábricas, o lo que podría ser lo mismo, un capital empleado más alto que el EBIT o digamos que los beneficios operativos menos taxes que está produciendo, o le damos la vuelta, una compañía con una capacidad de producir beneficios operativos con el mismo capital empleado que tiene ahora mismo, más elevados que los que está produciendo, pues el orden de un retorno sobre el capital empleado del 15% ahora mismo, que pensamos que eso tiene los mimbres para ir aumentando a lo largo de los próximos años, porque no va a tener que invertir tanto más capital como el aumento que se le va a producir en la generación de beneficios operativos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la compañía tiene claro que con esa tasa de retorno sobre el capital, pues tiene sentido invertir, porque el coste de su capital es bastante más reducido. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues si están tan focalizados en el plan 2027 para que no les vuelva a pasar lo mismo que excusas de pandemias y tal aparte, lo que les pasó en el plan de 2022, el plan de 2027 recordemos que estaban hablando de en torno a 100 millones en ventas con 18 millones en EBITDA, ¿no? 18 millones en EBITDA, volvemos a aplicar ese múltiplo mínimo que ha tenido la compañía en los últimos 6 años de 10 veces Enterprise Value EBITDA. La compañía en aquel momento puede tener en torno a 45 millones de deudas y todo va como tienen establecido en el plan. Bueno, pues 18 millones de EBITDA a 10 veces son 180 millones de Enterprise Value, menos 45 millones de deuda, pues estaríamos hablando de una capitalización bursátil de 135 millones entre 12 millones de acciones en circulación, pues serían 11,25, 11,3 más o menos, ¿no? Que es multiplicar entre 2,5 y 3 veces el precio por acción de 4,3 que tenemos a día de hoy. Esto hablamos de 2027, que no estamos haciendo ejercicios a 2030 ni a 2032. 2027, cuando el mercado lleve a los precios esta realidad de la compañía, lo hará cuando esté corriendo ese año y vea que empiezan a hacer trimestres con 4 millones en EBITDA y cosas así, ¿no? Que será lo que tengan que estar haciendo en aquel entonces, pues estamos hablando de que para eso faltan 3 años, ¿no? Multiplicarse la acción por entre 2 y 3 veces a 3 años vista, no hace falta que calcule la TIR que podría salir desde aquí, que incluso solo llevando a los precios lo que puede hacer la compañía este 2024, cuando esa ola de crecimiento, que sabemos que las últimas 2 olas de crecimiento se han plasmado a la perfección en la acción, pues solo con que se plasme esta tercera ola de crecimiento, la compañía puede subir un 50% este año y multiplicarse por entre 2 y 3 veces a 3 años vista. Creemos que es una de las compañías de cartera que tenemos que nos debe algo, que en los últimos años el retorno que le hemos hecho a la acción ha estado muy por debajo de lo que ha hecho la realidad de la compañía con todo lo que ha sucedido por el camino, y por eso, pues ya os dije, cuando tome alguna decisión de este tipo, transparencia total, pues hemos aumentado nuestra posición en la compañía recientemente, aprovechando la debilidad de la misma, porque con un mercado subiendo y muchas compañías encareciéndose, la oportunidad de aumentar en un negocio como este, que lo conocemos muy bien, estamos muy cerca de ellos, en el que sabemos que se está condensando ahí ese potencial, bueno, pues hemos aprovechado una oportunidad para aumentar ligeramente dentro de ese rango que podemos tener en compañías ilíquidas, volviendo a llevar la compañía muy cerquita del 5% de exposición, porque creíamos que no tenía sentido que nuestro peso en NBI fuese ahora mismo más bajo cuando hay el potencial mucho más alto y condensado que cuando la compañía estaba, digamos que en precio, en algunos momentos que incluso estuvo cara, ¿no? Entonces, bueno, pues esa oportunidad que hemos podido aprovechar para aumentar teníamos 145.000 acciones, pues ahora mismo tenemos 170.000 acciones, no euros. En euros son un poquito más de 700.000, 170.000 acciones entre los 12
millones que hay en circulación, pues tenemos el 1,4% de la compañía, la tenemos nosotros en cartera. Así que bueno, contentos con lo que es la realidad fundamental de la compañía, que no se corresponde de momento con lo que está haciendo la acción, por lo menos no se corresponde con lo que ha hecho la acción estos últimos años. Pero bueno, pues lo importante es que la compañía está ejecutando bien, están muy centrados en el plan de crecimiento en los próximos 3 años. Parece que 2024 podría ser un primer año de recoger, partiendo de la base de que 2023 ha sido bastante bueno, pero un primer año de que esa ola de crecimiento, esas inversiones que tienen, pues ya se empieza a recoger parte de eso sembrado y que sea un año bastante potente como paso intermedio a una ola de crecimiento que sí que ya creemos que puede ser muy fuerte a los 3 años vista con ese plan 2027. Así que nada, contentos con la ejecución de la compañía, siendo conscientes de las cosas malas que han pasado y de cuáles son las cosas mejorables, porque también hay que saberlo y hay que decirlo. Y expectantes de cuándo la compañía no solo seguirá ejecutando bien y los fundamentales seguirán mejorando, sino de cuándo el mercado le dará por reconocer esas circunstancias y igual que han convergido la acción con las olas de crecimiento fundamental, pues cuándo la acción convergerá con esta tercera ola de crecimiento. Como veis, este es el motivo de que hayamos dividido las compañías en 2 episodios, porque sabíamos que tanto en el bloque de esta semana como en el de la semana que viene había una compañía concreta en los 2 episodios en lo que teníamos que extendernos bastante más. Este es el motivo de que hayamos reducido un poco. Tras extendernos bastante más en NBI, que previsiblemente la semana que viene también nos extenderemos más en una de ellas, las 3 compañías de las que vamos a hablar a continuación lo haremos más brevemente. Y la primera de ellas es Eurofins Scientific, es una de las compañías de nuestra cesta de salud, diagnóstico, life science que incorporamos a cartera a finales de 2023. Eurofins, para el que no la conozca, ya que es la primera vez que hablamos de ella, es una red de laboratorios de análisis y diagnóstico a nivel global, una empresa familiar francesa que ha crecido mucho en los últimos años a través de una estrategia tanto orgánica como inorgánica de adquisiciones, consolidando el sector de laboratorios científicos a nivel global, con bastante exposición también en Estados Unidos, no solo en Europa. De hecho, bueno, pues en los datos de 2023 las ventas en Europa eran más o menos un 50% de la compañía, 40% es Norteamérica y un 10% pues el resto del mundo, principalmente Asia, ¿no? Es una compañía no solo con raíces familiares, sino que a día de hoy está comandada y operada por el doctor Gilles Martin, que es el fundador, una persona muy importante, bastante visionaria y que empuja mucho para el crecimiento de la empresa, pero también una persona bastante particular, como veremos después cuando comentemos el asunto del gobierno corporativo de la empresa. La compañía, siendo una grandísima compounder a lo largo de los últimos años desde que salió a cotizar, nosotros nos incorporamos a ella a finales de 2023 después de una corrección muy fuerte de las acciones, porque todos estos laboratorios de diagnóstico y análisis, pues imaginaros el boom de ventas y de expansión de márgenes por aumento de la utilización de esos laboratorios. Recordemos, cuando tú tienes una red que ocasiona unos costes fijos por todos los técnicos y todos los médicos, doctores, todas las personas que están analizando muestras en todos esos laboratorios, lógicamente cuando de repente aumenta muchísimo la utilización de esos laboratorios y a ti los costes fijos te suben marginalmente, pues imaginaros la expansión de márgenes que tienes, ¿no? Entonces, no solo le aumentan mucho las ventas, la facturación, los márgenes, el flujo de caja a la compañía, sino que además el mercado, como siempre sabemos, extrapola eso a futuro y le expande el múltiplo que aplica sobre esos beneficios, y la acción, pues de 2019 hasta 2021 tiene una subida desproporcionada, ¿no? Lógicamente sabemos que a continuación viene la resaca de todo eso y las acciones de la compañía pues sufren un castigo muy importante, desde 125 euros por acción hasta el entorno de incluso por debajo de 50, una caída superior al 50%, ¿no? Nosotros las hemos comprado después de esa caída porque pensamos que ese proceso de normalización post-COVID ya ha terminado, que los márgenes de la compañía ya pueden empezar a expandirse otra vez, y creemos que esas dinámicas estructurales a largo plazo, medioambientales, alimenticias, salud, todos esos laboratorios que tienen esa red, que al final es una tesis que depende mucho de la densidad de ruta, porque cuando tienes una escala global puedes ofrecer tus servicios a los diferentes jugadores en función independientemente de donde se encuentren a nivel geográfico, y eso pues al final te aumenta la ocupación de tus laboratorios, y para un laboratorio mucho más pequeñito que no tiene esa escala global, esa densidad de ruta que tú tienes, pues lógicamente para los márgenes y para los precios que tú puedes ofrecer es una ventaja competitiva muy importante, ¿no? Entonces, entre eso y el owner operator y un negocio de unas dinámicas bastante razonables, pues creemos que es interesante. Es importante decir aquí que de las 4 compañías que nosotros tenemos en cartera del sector de salud, life science y diagnóstico, vamos a tocar esos 3 palos porque cada compañía es un poquito diferente, pero vamos a meterlas dentro de esa misma cesta. Eurofins es la que peor comportamiento está teniendo de las 3.
peor comportamiento dentro de que las hemos comprado en un momento de bastante pesimismo de mercado a finales de 2023 y que todo el mercado se ha recuperado mucho. La peor que tiene de las tres pues es un 7% de beneficios. Ya, pero es que si miramos Danaher pues tiene casi un 20, un 19,8. Si miramos Thermo Fisher Scientific lleva un 23 y Sartorius Steady Biotech, que digamos que era la que también tenía un poquito más de riesgo porque aparte de tener deuda es un pure play en bioprocesos, pues lleva más de un 30%, que es el retorno que esperábamos pues para una compañía de estas características como mínimo para 2 años y lo lleva en 6 meses, ¿no? Entonces, ¿por qué Eurofins está bastante rezagada y creemos que lo está haciendo regular? Bueno, el trimestre que presenta es razonablemente bueno. Parece bastante claro, insisten mucho en la conference call en que el bottom ha quedado atrás, es decir, que lo peor de la normalización post-COVID y de esos orgánicos peores y esa compresión en márgenes ya ha quedado atrás. Yo, la verdad, viendo un poco en todo este tipo de compañías, yo me voy a 2019 para ver cuál era la situación real, tanto en ventas como en gross margins, como en márgenes operativos, para ver si realmente les podría quedar reversión a esa normalización, digamos, esa reversión a lo que es su media histórica en ventas y en márgenes, aplicando un crecimiento normalizado desde 2019 si no hubiese habido pandemia, y me puedo creer perfectamente que el bottom esté detrás. Estamos viendo ya cómo están empezando a mostrar un EBIT con crecimiento positivo después de llevar desde finales de 2021 con caídas muy pronunciadas de EBIT. El último trimestre del año pasado es el primero en el que el EBIT crece y el primero en el que los márgenes empiezan a expandirse un poquito. La compañía insiste mucho en que 2023 ya es el último año de post-COVID y que ya la normalización está en curso, y reiteran el guidance a 2027 de crecimiento de la compañía tanto en ventas como en márgenes como en generación de flujo de caja. Siendo unos resultados razonablemente buenos, la compañía, el mercado, pues la castigan esos resultados, principalmente según lo que dicen las notas de los analistas, que yo tardé un poco en ver por qué el mercado castigaba unos resultados que a mí me parecían bastante razonables, principalmente porque la generación de caja era un poquito más baja que lo que el mercado esperaba y también presupuestan unos gastos de reestructuración para seguir con sus procesos de eficiencia un poquito más altos de lo que el mercado esperaba. La compañía insiste porque el mercado siempre está mirando aquí cuándo va a terminar tu ola de inversión en tus centros propios, porque la empresa dice que la inversión en sus propios edificios le mejora mucho la calidad del negocio porque no tienen un propietario, digamos, no están como inquilinos que los puedan echar, que cuando tienen que hacer expansiones o cambios dentro de los laboratorios es muchísimo más costoso si tienes que trasladarte a otro edificio porque no te permita tu propietario, digamos el landlord o el dueño de tu edificio, expandirte o modificar ese edificio, pues trasladar todo el material, el instrumental científico es muy 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 costoso, y sin embargo si son propietarios de las propias instalaciones los costes se reducen mucho y además pues que no dejan de estar haciendo una inversión en real estate que les ahorra todas esas rentas futuras, ¿no? Entonces aquí entramos, la compañía insiste en que esa ola de crecimiento de inversión se va a terminar en los próximos 2-3 años y que a partir de ese momento tendrán la red que necesitan y que mucha de esa generación de caja adicional ya no irá destinada a comprar más edificios, sino que irá destinada ya pues para remunerar a los accionistas, reducir apalancamiento y demás. Aquí entramos ya un poco en las métricas de esta compañía que suelen ser bastante ajustadas, te suelen dar un flujo de caja después o antes de la inversión en centros propios, luego resulta que un porcentaje de la tarta de centros son propiedad de la propia familia, o sea, digamos que related parties y que entonces la compañía le paga las rentas a esa parte de la familia, y pues en la parte de gobierno corporativo que el mercado siempre está mirando con lupa de lo que me estás diciendo es real o está muy ajustado o esa inversión realmente no es tanto de crecimiento sino que es más bien de mantenimiento, y todas estas métricas por qué tan ajustadas y demás en una empresa en la que pues sigue estando claramente influenciado, y ya no a nivel de voto sino a nivel económico, por la compañía, porque la familia el Dr. Gilles Martin controla casi más del 30% de las acciones, y cuando escuchas la conference call pues esto es de una compañía gobernada con mano de hierro por un owner operator total, ¿no? Que digamos que es aquí la persona más importante. Entonces para nosotros esto del gobierno corporativo es bastante importante, es algo que yo miro de cerca y que no quiero que me estén dando muchas métricas demasiado ajustadas. Sería raro que ellos se estén engañando a sí mismos tocando las métricas o haciendo algún tipo de práctica contable, digamos, que artificial, ¿no? Que ponga las cuentas más bonitas de lo que son cuando es su propia compañía. Y no solo es que ellos jueguen mucho dinero, que hemos visto casos de compañías que jugándose la familia mucho dinero han hecho falcatruadas y la compañía ha terminado yendo muy mal por temas contables, sino que además no debemos olvidar que la compañía, la realidad de la empresa hasta 2019, hasta todo esto que ha pasado de la pandemia, es una compañía que si nosotros eliminamos todo lo que ha pasado aquí desde 2020 en adelante, si desde que la compañía salió a cotizar hasta el año 2019,
es una compañía que ha compuesto por encima del 23% anual compuesto. O sea, es una compañía de esas que tenemos un histórico muy amplio que podemos analizar, en la que cuando todo era normal y no había habido todos los movimientos esos extremos que produce una pandemia global para una compañía de laboratorio de análisis y diagnóstico, pues que es una grandísima compounder en la que las métricas por acción han compuesto muy bien, ¿no? Y pensamos que recientemente ha habido un terremoto importante y que el mercado está mirando con lupa cuándo vas a tener que dejar de invertir en centros propios. ¿Realmente la normalización post-COVID se ha producido ya o todavía quedaría algo que de ventas COVID que se te van a ir y no tengo la confianza para ver si 2024 ya va a ser muy bueno? Esa estrategia que tienes de M&A o digamos de crecimiento inorgánico, ¿por qué no estás llegando a los 250 millones que dijiste que ibas en ventas que dijiste que ibas a adquirir cada año? La compañía compra laboratorios bastante por debajo de donde cotiza ella misma, ¿no? Con lo cual, pues cuando tú estás cotizando del orden de 1,5 o 2 veces ventas y compras a una veces ventas o menos y además eficientas todo ese laboratorio, lo introduces en tu red, le metes esa densidad de rutas que tú querías y quitas costes fijos de que no necesitas a lo mejor un director financiero, una central de compras, etcétera, para un laboratorio pequeñito, sino que utilizas la que ya tienes, pues ese múltiplo que tú compras probablemente se esté abaratando y el retorno sobre el capital invertido de esa adquisición pues sea bastante alto, ¿no? Con lo cual el mercado mira mucho porque si dijiste que ibas a comprar 250 millones, has comprado solo 100 y pico, y ellos dicen, bueno, pero es que el año pasado compramos 400. Entonces no vamos a sobrepagar si no encontramos los laboratorios que queremos al precio que los queremos, y cuando no los encontremos, pues a lo mejor habrá un año de 100, el año siguiente haremos 400. La media creemos que los próximos años puede estar en 250. Y sin embargo, en países en los que veamos que los múltiplos están muy caros o que no encontramos laboratorios para hacer adquisiciones, lo que harán será sistemas de startup. Invertiremos nosotros montando nuestros propios laboratorios pequeñitos y haciéndolos crecer, es decir, inversión orgánica. ¿A mí esto me parece que es razonable? Sí, me parece que es razonable. Me parece que sé cuáles son las cosas que mira el mercado y cuáles son las cuestiones por las que la compañía podría hacerlo mal los próximos años. Soy consciente de los riesgos y de por qué podría hacerlo mal. He calculado todas esas métricas ajustadas a lo que yo creo que es un flujo de caja real de la compañía. Creo que la compañía, aunque no llegase a lo que dice que puede hacer en 2027, creo que el crecimiento del flujo de caja por acción de los próximos años puede ser un doble dígito bastante alto. Y además es que, como hablábamos aquí cuando hablábamos del caso de Google versus el caso de Adobe, cuando tú tienes la red de seguridad de la valoración a tu favor y todos esos riesgos o digamos todas esas métricas ajustadas o ese gobierno corporativo ya está introducido en una valoración, que si nosotros miramos el Enterprise Value EBIT de la compañía en de los next 12 months desde que la compañía salió a cotizar, nos la encontramos cotizando. Si sacamos la crisis financiera de 2008 que llegó a estar a 10 veces Enterprise Value EBIT, la compañía se ha movido siempre entre 15 y 22, 24 veces, ¿no? Ahora mismo es que la tenemos muy cerquita de la parte baja, la tenemos en 14,9. Es verdad que ha hecho algún pico tanto en la pandemia como en la crisis financiera de 2008 como a finales de 2018 de 12, 13 veces. Estamos muy cerquita de esa parte baja. A este múltiplo y con los planes de crecimiento que tiene la compañía, solo con que se despejen un poco dudas y cumpla una parte importante de ese plan, creemos que nos puede venir, no digo que la vayan a mandar a 22, 24 veces, pero con que la manden a 17, 18, que es una media muy razonable de lo que ha tenido la compañía cuando no ha habido tanto pesimismo como ahora, más lo que crezcan los beneficios por acción hasta entonces, pues creemos que la compañía desde donde está ahora mismo no hay que asumir unas expansiones de múltiplo demasiado abultadas para que nos pueda dar una TIR de doble dígito muy razonable desde donde está ahora mismo hasta lo que puede hacer en 2026-2027, ¿no? Entonces, bien, una compañía que creemos que es razonable lo que está presentando y yo creo que sí que están diciendo la verdad de que lo peor ha quedado atrás, pero el mercado de momento, bueno, pues la castigó un poquito en earnings. Es verdad que los días posteriores a la presentación de resultados ya la acción corrigió esa caída y ya está más o menos en los niveles previos al día de la presentación. Veremos qué puede pasar de aquí en adelante. Y vamos ahora con American Tower, que como le pasaba a Eurofins es los primeros resultados trimestrales que vamos a comentar de la compañía. Para el que le interese la tesis en American Tower, os recomiendo ver el vídeo de nuestra reunión anual que celebramos en enero y que lo tenéis tanto en Spotify como en YouTube. Es el vídeo de la reunión anual 2023, bueno, celebrada en enero de 2024, pero en el que hablábamos de todo lo que había sucedido en el año 2023. Es el capítulo 78. Incluye vídeo de todo lo que pasó en la charla, tanto la presentación como de las preguntas, etcétera, tanto en Spotify como en YouTube. Tenéis vídeo podcast en los dos casos, el capítulo 78. Ahí en una de las partes de la charla nos extendíamos durante 10 minutos, una cosa así, hablando concretamente de los motivos que habíamos encontrado para invertir en American Tower. Entonces, después de haber comunicado que teníamos esa posición, esta es la primera vez que abordamos unos resultados trimestrales de American Tower
Y es verdad que siendo relativamente flojos, y nosotros sabíamos que American Tower iba a pasar en 2023 y 2024 por una época un poquito más floja, no solo por los crecimientos orgánicos más moderados, porque el tema de India y un operador importante de Estados Unidos, etcétera, están teniendo algunos vientos en contra, sino porque al final a estas estructuras, digamos, de infraestructuras pesadas que necesitan deuda para financiarlas, por eso el equity lo mandaron desde 300 hasta 150 que invertimos nosotros, ¿no? Porque al final que te suban los tipos de interés del 0 al 5 y pico, que ellos estaban refinanciando deuda al 5,8, pues lógicamente para la generación de flujo de caja libre para el accionista, cuando tienes que pagar más intereses, pues minora tu generación, ¿no? Nosotros somos conscientes de que eso ha sido así y pensamos que no solo la compañía puede ser bastante resiliente a esa subida de tipos de interés por la estabilidad de sus flujos de caja, sino que el crecimiento orgánico podría volver a normalizarse cuando terminen esos vientos en contra tanto en India como Estados Unidos, y que además tendríamos el doble upside de que los tipos de interés se normalicen, porque solo no necesitamos que vuelvan al cero, pero si los tipos de interés parece previsible que podrían irse al entorno del 3%, una cosa así, tanto en Estados Unidos como en Europa, probablemente en Europa a medio plazo menos, pues la compañía se le vuelve a reducir la carga de intereses y no solo aumenta el flujo de caja o digamos el AFO, ¿no? Esa métrica de valor libre para el accionista después de el CAPEX de mantenimiento de los centros de las torres propias, pues no solo te va a aumentar la generación, sino que además el mercado, como la tasa libre de riesgo es crucial para el múltiplo que aplica la compañía por los flujos de caja de esta empresa, el mercado como las valore, pues y sobre el dividend yield que va a exigirle, pues lógicamente tienes ese doble upside de que si los tipos de interés normalizan, la generación de la compañía va a aumentar y el mercado va a pagar más por esos flujos de caja, ¿no? Con lo cual esos son los motivos principales por los que nosotros invertimos en la empresa. Un negocio muy resistente, con una tasa de impagos muy muy baja, porque las operadoras de telefonía no se pueden marchar de la torre, no pueden impagar, y porque la gente, los usuarios de los terminales finales, con la importancia que tiene la conexión a internet y los teléfonos móviles con las comunicaciones a día de hoy para nosotros, pues pagan de manera muy puntual sus recibos, ¿no? Entonces, en esta situación la compañía dice, bueno, pues que si miramos a 2023 y 2024, el AFFO, esta métrica de la que os hablaba, está creciendo más o menos al 1%, incluyendo un 7% en contra de dificultades financieras, es decir, de tipos de intereses que les ha subido, otro punto porcentual por las variaciones de las divisas, y si hacemos los cálculos al revés, ellos dicen pues que al final si sacas la divisa y las dificultades financieras, más o menos en 2024 están guiando a un crecimiento de AFFO del 5%, ese 5% nosotros le tenemos que sumar el 4% del yield que obtenemos sobre el precio al que hemos comprado, que con los dividendos que está pagando la compañía, el precio medio que nosotros tenemos la acción es de más de un 4% el dividend yield, con lo cual esta guía que están dando con todos estos puntos en contra de volatilidad de tipo de cambio, la deserción de Sprint en Estados Unidos, el tema de India, etcétera, pues estamos hablando de que un 5% de crecimiento en AFFO en un año malo más un 4% de dividendo, parece que lo peor que podríamos hacer aquí es del orden del 9% en un año en el que está habiendo muchos vientos en contra y con los tipos de interés muy altos, ¿no? Eso en este escenario bastante negativo, pero a nivel más general de lo que nosotros podemos esperar obtener aquí en plazos más largos, le hacen una pregunta interesante en la conference call a la compañía y les contestan de la manera siguiente. Os voy a leer aquí un párrafo que expresa bastante bien lo que nosotros podemos esperar obtener en American Tower a medio o largo plazo. Comentan, abordaré de manera genérica lo que consideramos una especie de algoritmo de crecimiento para la cartera. Estamos muy satisfechos con la cartera que tenemos y tenemos una diversidad en mercados desarrollados y en mercados emergentes que puede ser bastante útil a largo plazo para ese crecimiento. Estos mercados emergentes se encuentran en algunas de las industrias más pobladas del mundo que necesitan cada vez más infraestructura y creemos que estar expuestos a eso será realmente bueno para nosotros y nuestros inversores. El algoritmo realmente es bastante sencillo. Consideramos que en Estados Unidos podemos crecer a un orgánico del 5%, incluyendo ya la rotación de Sprint en los próximos años. Esperamos que las propiedades fuera de Estados Unidos experimenten un crecimiento incremental a partir de ahí, tal vez de un par de cientos de puntos básicos, o sea, de en torno a un 2%, y creemos que eso es bastante posible tanto en África como en América Latina. No todos los años, pero en promedio a lo largo de un periodo de tiempo largo, creemos que sí que podemos obtener eso. Además, estamos obteniendo tasas de crecimiento de superiores a un dígito y 2 dígitos en CoreSite, que es la parte de centros de datos. Y entonces, bueno, pues todo el conjunto de esto, según vas bajando a lo largo de la cuenta de pérdidas y ganancias por esas tasas de crecimiento o ese apalancamiento operativo, creemos que el margen bruto y el margen EBITDA al final pues es más alto la tasa de crecimiento que en las ventas, con lo cual con nuestra disciplina de costos, reducción de costos, administración y tanto gastos generales administrativos, impulsando esos márgenes, creemos que cuando llegamos al AFFO
ese 5% de crecimiento en Estados Unidos y un 7% internacional y un core size a 2 dígitos, esto puede traducirse bastante bien en un crecimiento alto, de un dígito muy alto, en AFFO. Están hablando de un dígito superior de 8-9%, o sea, cerca del 10%. Esto es algo a lo que miramos muy claramente. Bien, si nosotros tenemos a largo plazo, ellos hablando de los crecimientos que pueden tener en cada mercado, posibles adquisiciones adicionales, esto a nivel orgánico, M&A aparte. Bueno, pues si tenemos un 8-9% a nivel orgánico en AFFO, más posibles adquisiciones que puedan hacer, que puedan llevar ese crecimiento a más bien el 10%, más nuestro 4% de dividend yield, la compañía te está diciendo muy claramente que incluso en entornos tumultuosos pueden llegar a componernos a nosotros esta inversión al 14%. Este es el motivo por el que nosotros hemos comprado esto. El motivo por el que nosotros hemos comprado esto es porque incluso en tiempos difíciles creemos que podemos subcomponer aquí a doble dígito siendo muy pacientes, ¿no? Y además es que esto en un entorno de tipos planos. No te están diciendo, no, si los tipos vuelven al 2 o el 3%. Si los tipos vuelven al 2 o al 3%, ya no digo más abajo, entonces es un tema bastante serio cómo podemos componer aquí, comprándonos una compañía que en el peor de los casos no sabemos si va a ser al 10, al 11, al 12 o al 14%, pero claramente un doble dígito con un entorno de tipos bastante exigente para la compañía, y lo que venga por normalización monetaria, pues bienvenido sea, pero parece que en un entorno revuelto, incluso recesivo, de tipos de interés altos, tenemos bastantes motivos para pensar que como mínimo en torno a un 12-14%, incluyendo el dividendo, podríamos llevarnos. Y lo que venga por encima de eso, por normalización de tipos, bienvenido sea. Esa es nuestra tesis en American Tower. Y para terminar, nos despedimos del episodio de hoy con Constellation Software, que es una de las principales posiciones. Hasta hace unos meses pues, venía siendo siempre la primera posición del fondo, pero ahora está ahí dándose codazos con Netflix, que ha subido bastante y que el peso de Netflix ahora mismo es incluso ligeramente superior al de Constellation por sus propios méritos, porque se lo ha ganado ella con su revalorización, ¿no? Pero en todo caso, digamos que siempre top 1, top 2 o top 3 de nuestro fondo. Constellation, sabéis que había presentado un tercer trimestre que había sido descomunal, y pues yo esperaba que este cuarto fuese ligeramente más moderado y pues nada más lejos de realidad, ¿no? Vuelven a presentar un trimestre de más 9% en flujo de caja libre según los ajustes que hago yo, 9% quarter on quarter, o sea, sobre un trimestre que había sido una barbaridad como el tercero, aumentan otro 9%, o sea, no sé si sois conscientes de que un crecimiento del 9% quarter on quarter estaríamos hablando de un más que 30% anualizado de crecimiento. Ya estarían apuntando a $2.4 billion run rate, que normalmente si tú miras el flujo de caja del año siguiente completo suele cumplirse muy bien, que es el cuarto trimestre del año anterior multiplicado por 4. Bueno, pues con 2.4 que se suele cumplir bastante bien, ¿no? Esos casi 600 millones que están haciendo a finales de 2023, pues claro, si nos vamos a 2,4 billion en el año 2024, pues al múltiplo promedio que suele cotizar Constellation de 30 veces, con todos esos ajustes que hay que hacer, que si tópicos, que si las participadas, que si los intereses minoritarios, pues yo creo que Constellation podría irse a lo largo del 2024 por encima de la barrera, ya con todos los cambios de divisa ya efectuados, por encima de los 100 billion en dólares canadienses. Estaríamos hablando de 4.600 por acción. Cuando los presentó estaba a 3.500, 3.600. Lógicamente los días después de presentar estos resultados se fue ya para arriba, ¿no? Si nosotros miramos aquí las métricas, es crecimiento orgánico. La compañía ha presentado un crecimiento orgánico muy razonable en el trimestre, ya ajustado por divisa de la parte de mantenimiento y pues digamos lo que es la parte recurrente del negocio, que es lo que el mercado más importancia le da, pues venían del 6%, 7%, vuelven a hacer otro trimestre al 6% en maintenance, que al final es la parte relevante. Este crecimiento del 6% es sobre una base de finales de 2022, donde también había hecho un 6%, que históricamente pues estar en torno al 5, 6, 7% en mantenimiento, digamos que es ligeramente por encima de su media histórica, y parece que ya veremos lo que pasa en 2024. Teóricamente, por lo que hemos escuchado tanto de Vitex Software como de Tópicos, etcétera, esas renegociaciones de contratos, parece claro que con la inflación moderándose, estos orgánicos deberían moderarse en algún momento, pero hasta finales de 2023 todavía sigue con ese crecimiento orgánico en la división de mantenimiento de 7% sin divisa, 6% ya con divisa incluida. Entonces, claro, pues una compañía que está haciendo orgánicos del 6, si le metes toda la parte de licencias y servicios profesionales y hardware, que digamos que es menos recurrente, se convierte en orgánicos del 4 frente a 6% del trimestre anterior, 5% del anterior. Bueno, pues eso todo hay que sumárselo encima, como decimos siempre, a la tasa de despliegue de capital de la compañía, que sabemos que Constellation es muy eficiente desplegando capital, ¿no? Mark Leonard dice a finales de 2021, cuando baja ese hurdle rate y dice que se van a conformar con múltiplos un poquito más altos o tasa de despliegue de capital un poquito más baja
para poder acceder a deals bastante más grandes y poder asegurar que sigan desplegando una tasa de capital más elevada, e incluso considera la posibilidad de poder primero elimina los dividendos extraordinarios y luego incluso dice que si encuentran deals suficientes puede llegar a eliminar el dividendo ordinario, que es un acuerdo que tienen desde que salieron a cotizar con sus primeros accionistas. Yo creo que es cuestión de tiempo que lo elimine, porque si seguimos leyendo nos encontramos que en lo que llevamos de 2024, que ellos siempre dan una pequeña orientación de cómo les está yendo el año, ¿no? Digamos, o cómo están yendo esas primeras semanas, pues si lees un poquito lo que están haciendo en 2024, te encuentras con que después del 31 de diciembre de 2023 la compañía ha completado o se ha comprometido a adquirir un número de compañías por una cash consideration de 513 millones más los contingentes, o sea, digamos los earnouts de 117, es decir, en lo que llevamos de 2024 la compañía lleva desplegados 654 millones. Os decía que iban a hacer 2.4 billion, o sea 2.400 millones en 2024, y nos damos cuenta que los 600 y pico que llevan el primer trimestre vuelve a ser la cuarta parte de eso. Es decir, la compañía efectivamente está desplegando el 100% de lo que genera. Cuadra bastante bien. Es decirle, oye, pues si están haciendo 2.4 billion, normal que intenten desplegar como mínimo 600 al trimestre, ¿no? Claro, la compañía dijo en 2021 que si conseguía hacer un deal al año de esos grandes de más de 100 millones, sería muy bueno para el compound de la compañía. Estamos en 2024, finales de 2023. Yo, que si no me fallan las cuentas, llevan como 4 o 5 deals de estos grandes. O sea, la compañía está consiguiendo hacer bastante más de uno al año. Bueno, pues así ha sido, ¿no? Una tasa de despliegue de capital tan elevada que le sumas esos orgánicos, pues a mí cada vez que actualizo el modelo de Constellation me encuentro que es que la compañía ha subido mucho, pero es que no solo no se encarece, sino que incluso cada vez que vuelvo a actualizar el modelo me encuentro y digo, pero esto vuelve a estar otra vez razonablemente barato, vuelve a tener upside, ¿no? Bueno, pues otro trimestre excepcional de Constellation. Ya digo, razonablemente podríamos pensar que a lo largo de 2024 deberíamos ver cómo esos crecimientos orgánicos deberían converger con su media histórica, o digamos esa reversión a la media de después de una época muy inflacionaria que has repercutido tus contratos por encima de lo que te han subido los costes, y eso es muy bueno para las ventas y los márgenes. Pues razonablemente con un entorno menos inflacionista deberíamos ver renovaciones de contratos con sus clientes más moderados, y previsiblemente, ya veremos, a partir del primer trimestre de 2024 podríamos a lo mejor empezar a ver orgánicos más bajos, pero con la compañía desplegando esta cantidad de capital parece claro que por lo menos a nivel inorgánico la compañía debería seguir componiendo muy bien. Así que nada, pues muy contentos como no podría ser de otra manera, con Constellation como primera posición del fondo y con lo que ha presentado, que yo ya esperaba una cierta normalización y no, siguen sorprendiendo con otro trimestre espectacular sobre una base cada vez más exigente. Así que pues que siga así durante muchos años Constellation, y ahí estaremos nosotros como accionistas para acompañarla en ese proceso de compound. Así que, sin más, esto ha sido todo por hoy. Estas 4 compañías, hemos hablado de NBA Bearings, hemos hablado de Eurofins, de American Tower y de Constellation Software. Como os decía, la semana que viene tendremos un descansito por Semana Santa, y la siguiente continuaremos con los resultados de las compañías que nos faltan. Así que, sin más, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Como siempre, os invito a que si alguna de las empresas de las que hemos hablado hoy os parece interesante o sabéis de alguien que le puede interesar, para nosotros es mucha importancia que podáis compartir el episodio con vuestra gente cercana, que nos podáis seguir apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify. Por supuesto, que nos enviéis vuestros comentarios y vuestro feedback, que lo leemos con mucha atención, y las consultas para el próximo episodio de consultorio que hagamos. Sin más, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte a todos.